36 minutos, María Elena Núñez. Gracias, Julio. Buenos días a todos y a todas. En principio, agradecer a Claro por ese almuerzo, como decía Julio, un almuerzo tradicional que ellos siempre tienen a principios de año con representantes de los medios de comunicación para hablar sobre los resultados del año anterior y perspectivas. Es un buen gesto, es una manifestación de transparencia. Claro que van a mostrar sus mejores cifras, sus mejores datos, pero también son transparentes porque se abren a una sesión de preguntas y respuestas con periodistas de todos los medios donde se plantean posiciones críticas muchas veces y los representantes de la empresa telefónica están dispuestos a responder a estas preguntas. Como siempre, buenas cifras que hablan de la confianza de una multinacional como es esta empresa telefónica, la confianza que tiene en el país. Cuando estamos hablando de una inversión de cerca de 35,000 millones en 3 años, hablamos de que hay confianza. El año pasado el aporte en términos de impuestos cerca de 12,000 millones y con 2 grandes lanzamientos, entre otros 4G y también la nube, ese archivo virtual, seguro y verde. Es uno de los servicios más importantes ahora para las pequeñas, medianas, y me decía don Oscar, el presidente, para las grandes empresas también, porque tú tienes que economizarte todos esos archivos, todos esos servidores que uno tiene que tener, las pequeñas, muchos archivos que tenemos que tener, sobre todo los archivos muertos, y servidores donde tú tienes que guardar muchísima información, y tú sabes lo que es eso, tú tener en la nube a tiro de un clip. O sea, tú la tienes guardada allá arriba, pero cuando tú la necesitas le das un clip y bajan. Y algo seguro, todo el mundo puede tener acceso y qué buen servicio. Una oportunidad para compartir con el ingeniero Oscar Peña, también con Omar Acosta, Jenny, Yerti Valerio, tantos amigos que uno tiene y compañeros. Tuve la oportunidad de compartir con Consuelo Despradel, Alicia, Nuria, Percio, Rudy González, Adriano, Juan Bolívar, bueno, María Isabel Soldevila, muchos compañeros, y qué bueno, porque uno trabajando no tiene oportunidad de ver los buenos días, Melton. En la sesión de preguntas, buenos días, compañero. Viene él con algo, yo lo conozco, algo importante viene más adelante en el comentario de Melton. Entonces, en la sesión de preguntas y respuestas, pregunté al ingeniero Oscar Peña sobre el tema de los celulares MACOS. Ustedes saben, yo creo que este micrófono debe bajarse un poquito, ¿verdad? Y ustedes saben que han dicho las autoridades del 911 que muchas veces no se puede identificar a los responsables de las llamadas molestosas por el tema de los celulares MACOS, que son esos celulares prepagos que no están identificados su dueño, su propietario. Y por otro lado, el jefe de la policía dijo que cerca del 70% de los celulares utilizados por los delincuentes son celulares MACOS. Entonces, ¿cuál es la posición de Claro frente a esto? Primero, el ingeniero Peña dice, los primeros que estábamos listos para colaborar y participar con el 911 fuimos nosotros. Siempre hemos tenido esa disposición. Dice con el 911 que en la mayoría de los países hay un alto porcentaje de llamadas molestosas y dice él que la mayoría de las llamadas no son de emergencias, que en países como en Suecia, en países organizados hay llamadas de que me siento solo, no encuentro las llaves de mi carro y que eso es inevitable. Entonces, sobre la localización, dice él, ¿qué cantidad de personas tiene celulares inteligentes? Un 30% de los que tienen. Por otro lado, si tienes un celular inteligente y estás en el interior de la casa, no te funciona el GPS. Entonces, él dice, no necesariamente una cosa tiene relación con la otra. Y antes de eso, aclaró que el año pasado el número de unidades móviles se redujo en cerca de 1 millón de pesos. En el 2013 se hablaba de 9 millones. El año pasado 8 millones. 1 millón de unidades se redujo por el proceso de validación, de identificación que dispuso Indotel. Se le exigía a cada propietario identificarse, portar la cédula, y esto afectó a muchos usuarios, incluyendo muchos haitianos que no tenían los documentos requeridos. Dice, por eso perdimos cerca de 1 millón de líneas. Entonces, eso en cuanto al 911. En cuanto a los celulares MACOS utilizados por delincuentes, él dice, bueno, en todos los países, o no, en todos no, en muchos países uno va en un aeropuerto y puede sacar
un aparato sin presentar ninguna documentación en el aeropuerto, en el supermercado. Él dice, aun cuando los tengamos identificados todos, eso no es garantía, porque una persona puede sacar su celular con su cédula, datos, luego vende el aparato y ese aparato utilizarse para otros fines. Esta fue la posición del ingeniero Oscar Peña en este almuerzo de Claro, y ya adentro hay otro almuerzo también muy importante que ellos celebran, es con motivo del Día de la Mujer. En una ocasión fue la primera dama, van dirigentes empresariales, y son almuerzos donde uno se enriquece con la información que se presenta allá. Por otro lado, fue arrestado José Cruz, esa persona acusada por las autoridades por distribuir medicamentos vencidos, tanto en el sector privado como en el sector público. Un crimen. Es, como dicen algunas empresas farmacéuticas que se reunieron recientemente en un congreso, son asesinos sin armas las personas que hacen esto. Ustedes se recuerdan que le variaron la medida de coerción a una garantía económica y presentación periódica. ¿Por qué? ¿Cuál fue el argumento? Que él estaba enfermo. Se pasó varios meses en un centro de salud y las autoridades están investigando con ese centro realmente si esta enfermedad es real o es una excusa. Ahora, ¿por qué fue arrestado? Es acusado ahora. O tomó medicamentos falsos. Ah, bueno. Y no se le curó la enfermedad. Ay, sí, de sus propios medicamentos, su propia medicina, y Dios que lo proteja aún cuando está haciendo eso. Entonces, ¿de qué lo acusan ahora? Una supuesta agresión sexual y violencia de género contra una empleada. Vamos a ver qué pasa, pero yo creo que nos da pena realmente ver las quejas desde la Procuraduría cada vez que ponen en libertad, que flexibilizan las medidas de coerción ante personas ante las cuales hay pruebas. Está ese caso de los medicamentos vencidos que se están distribuyendo. Recuerdo también el caso de los responsables en el tema de Francina, Hungría, y de la Procuraduría indignados por esto. ¿Hasta cuándo? Bueno, tal y como decía ayer José, que era que hablaba con otro ejemplo de este tema, una cosa como esta ocurre en China y realmente nadie lo salva de un fusilamiento. Nadie lo salva de un fusilamiento. Entonces, aquí lo único que hay es cárcel, y una cárcel más o menos llevadera, porque no es la misma a la que están todos los demás reclusos. Este tipo de gente siempre va a disponer de algún privilegio. Entonces, ¿cuándo menos cárcel? Porque este hombre que se enriqueció, que no tenía la menor necesidad de hacer lo que hacía, la menor necesidad, porque haciendo su trabajo, digamos, vendiendo medicamentos correctos, él se hizo multimillonario. Y era uno de los operadores y una de las gente que tenía mejores negocios en ese ramo. Entonces no es solo enriquecerse con una oportunidad, con oportunidades privilegiadas, sino que además de enriquecerse, entonces después decide que los medicamentos que va a vender son vencidos. Vencidos, no estamos hablando de que un hombre, un padre de familia que estaba desesperado, que él tenía problemas serios, que todos los bancos lo estaban asediando y él en un momento de desesperación cometió un error. No, una gente que hace una cosa como esta, jugando con la salud de la gente, pero lo menos que ese hombre merece es cárcel. ¿Y cómo este hombre va a estar exhibiéndose y saliendo a la sociedad? Cárcel, si él no tiene el valor, por lo menos para salvar el honor de su familia y de sus hijos, y decir, bueno, yo me equivoqué. Y entonces se tranca un día solo con su conciencia, con una arma que no se la pida prestada a nadie, y él resuelve ese problema. Bueno, me voy a referir ahora. Escúchame, lo peor del caso
es que a él no lo apresan reapresado por una apelación por la libertad que tiene y no por otro caso. Por otro caso. Porque claro, lo malo de todo eso. O sea, no es por la situación. No es por la situación de los medicamentos. Agresión sexual y violencia de género contra una empleada. Sí. Otro delito. Ojo. Y rebeldía también, se ha puesto en rebeldía en un proceso que se le llevaba. No la mató. Bueno. Entonces, vamos a referirnos ahora al caso de la madre de los sextillizos. Primero, al igual que dije ayer, hay que ayudar a esta señora que ha sido víctima de un sistema que no ha tenido los controles ni ha dado la información necesaria quizás a los médicos, a los pacientes y a las autoridades por velar que todo se haga bien. En los últimos 10 años hemos tenido 35 niños que han nacido de embarazos múltiples, trillizos, cuatrillizos y sextillizos. Y esto ustedes saben que siempre ocurre cuando hay un caso de reproducción asistida. Entonces esta señora vive en La Victoria, en la casa de su abuela materna. Vive con sus 2 padres, con sus 2 hermanos, más la abuela, estamos hablando 5, ella y un hijo de 10 años que tiene. O sea, estamos hablando de 7 personas que viven en una casa de madera con 2 habitaciones y una pequeña sala y tienen la cocina y el baño afuera. Entonces ahora llegan 6 criaturas nuevas. Ella había planteado, ella no estaba en capacidad de independizarse con el hijo de 10 años porque lo que el esposo ganaba no le alcanzaba para pagarle una pieza. Ya tú sabes. Ahora salieron 6. Sí. 6. Un hotel que hay que mudarlo. Está separado del padre de esa criatura de 10 años y del padre de los sextillizos. El padre vive en Nueva York. Viene mañana a conocer estas criaturas. Entonces ya ustedes saben en las condiciones. ¿De qué vive esa familia? Del salario de la madre de ella, o sea, la abuela de los sextillizos, que es enfermera en un hospital. El padre de ella, o sea, el abuelo, trabajaba en una empresa de telecomunicaciones, pero ahora está desempleado. O sea, ese es el único salario, el salario de una enfermera para 7 personas que viven ahí y ahora se agregan 6. Entonces dice ella que tuvo su primer hijo y luego tenía incapacidad para volver a quedar embarazada. Le diagnosticaron ovario poliquístico, le pusieron un tratamiento hormonal y ahí es que queda embarazada. Entonces mi pregunta, la ginecóloga, al ponerle este tratamiento con hormonas, no le advirtió de la posibilidad de que surgiera un embarazo múltiple, conocía la situación económica de esta paciente, reconocía que era una irresponsabilidad que una paciente con esta situación económica se enfrentara a la posibilidad de tener un embarazo. En principio eran 8, pero ella perdió 2 y quedó con 6 porque eran ectópicos. ¿Ustedes se imaginan? ¿Dónde están los controles? ¿Y qué hace el Ministerio de Salud Pública? Y ahora debo reconocer el trabajo que durante cerca de 15 o 20 años realizó el doctor Miguel Fiallo, un médico, director médico de una empresa farmacéutica en el país, y tenía un proyecto que se desarrolló durante mucho tiempo, el Caduceo, donde se les enseñaba a los residentes y se premiaba a los mejores. Comenzó con los residentes de ginecología y luego se extendió con los residentes de cardiología. En el caso de los residentes de ginecología, hay una variable que va por toda la vida, está presente en toda la vida de la mujer. Y esto determina no solamente la vida de la mujer, sino de las personas con las cuales nosotros interactuamos, nuestros maridos, hijos, familia, trabajos y demás, que es la hormona. Entonces, ¿cuánto saben nuestros ginecólogos sobre hormonas? Cuando las empresas farmacéuticas a nivel internacional invierten millones de dólares y de euros anualmente con este tema porque está en constante evolución, no hay un tema acabado. Pues el doctor Miguel Fiallo durante años iba a las residencias a hablarle a los futuros ginecólogos sobre ovario poliquístico, sobre terapia de reemplazo hormonal, sobre los métodos anticonceptivos, sobre el síndrome premenstrual y todos estos temas. Entonces, ¿qué está haciendo el Ministerio de Salud Pública? Porque en 10 años hemos tenido 35 niños nacidos de embarazos múltiples. ¿Qué está haciendo para evitar que mujeres que no tienen capacidad para mantener estos niños caigan con un embarazo múltiple por un sistema de reproducción asistida?
¿qué está haciendo para controlar a los médicos que están indicando estos métodos sin advertir a los pacientes? Esto es importantísimo, destacando, como decía en principio, que hay que acudir en ayuda de esta señora, porque ahí están las 6 criaturas que no pueden ser abandonadas. Y finalmente, felicitar al gobierno por la inauguración de la estancia infantil ayer en los Alcarrizos. Es la 5ª que se inaugura, se están construyendo en todo el país 250. Esto es de una trascendencia vital. Yo creo que toda madre anhela con que su hijo sea estimulado. Esos primeros años, los primeros 7 años son vitales. Y si bien esa criatura necesita el amor de una madre, también necesita cuidados especializados para estimular todas las capacidades de ese futuro adulto, ahora bebé. Y es vital que esa madre tenga la seguridad durante horas que su bebé está bien cuidado. Lo ideal sería para ir a trabajar, pero tenemos que decir que es para ir a su salón de clases en bachiller o en educación media o en educación básica, recordando a aquella niñita de 8 años que parió recientemente en la maternidad. Entonces, gracias a estas estancias infantiles, estas madres, niñas, jóvenes y adultas podrán trabajar, podrán seguir educándose, y esta es una excelente herramienta, Maurice, para poder combatir la pobreza. Son las 7:52. Señores, qué lástima, murió la madre de Trifolio. De Juan Antonio Cruz Trifolio. Sí, la madre de Juan Antonio Cruz Trifolio. Doña Aura Trifolio. Qué pena. Viuda Cruz, la madre de Trifolio. Nos unimos a su dolor. Pues, ha fallecido. Vamos a buscar entonces los detalles de dónde va a ser velada la madre de Trifolio. Son las 7:53. Cambio y fuera, Mauricio.